Vale, antes de empezar con el sermón, me gustaría que oremos juntos, porque sabemos que dependemos totalmente del Señor, y así me gustaría empezar con oración. Yeah. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que eres un Dios glorioso, un Dios majestuoso, un Dios soberano, un Dios santo, un Dios lleno de amor, misericordia y gracia. Gracias, Señor, porque sabemos todo eso, sabemos que tú mereces toda la alabanza, toda la adoración, tanto por medio de canciones, de oración y también por medio de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y podemos disfrutar esa verdad, saber que tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado. Y en tu palabra nos estás, en primer lugar, revelando quién eres tú, y también nos estás mostrando cuál es nuestro llamado, quiénes somos nosotros, quiénes éramos antes de nuestra salvación, quiénes somos ahora, después que nos has salvado. Y gracias por todas esas verdades que encontramos en tu palabra. Y gracias por el privilegio de ahora traer tu palabra, escuchar tu palabra. Y te pedimos que uses ese tiempo para que seas glorificado y que hagas tu obra en cada uno de nosotros para que crezcamos en semejanza tuya. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, y todo eso pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, nosotros como seres humanos somos profesionales en justificarnos a nosotros mismos y encontrar una excusa para todo, ya sea por no hacer los deberes, cuando éramos niños, o por discutir con nuestros hermanos. Pero no solo eso, cuanto más viejo te haces, más serias y locas se vuelven las excusas. Mi mujer y yo vimos una vez una película en la que un hombre explicaba a su mujer que no podía evitar su adulterio. Dijo, es que amo a esa mujer. Yo no elegí eso. Fue su lamentable excusa. Aunque espero que ninguno de nosotros nos podemos identificar con ese ejemplo, es el mismo principio que utilizamos a menudo. Excusamos nuestra falta de amabilidad con el prójimo diciendo que simplemente es porque tenemos un mal día, o estamos estresados en el trabajo, o simplemente estamos cansados o hambrientos o lo que sea. Y aunque nuestro prójimo igual acepte esta excusa, con Dios no hay excusa para nuestro comportamiento pecaminoso. Sin embargo, no solo corremos peligro de justificarnos por nuestros propios pecados, sino que a menudo mostramos una compasión no bíblica cuando hablamos con nuestro prójimo, especialmente cuando alguien está pasando por un momento difícil y nos lo cuenta. Y yo también debo confesar que muchas veces me he dado cuenta después de una confesión que no estaba confrontando a ese hermano, a esa hermana, sobre ciertos pecados que ha mencionado en la conversación porque tenía compasión. Es decir, igual dice, mira, estoy sufriendo en eso con el trabajo, y en la conversación te cuenta que, o por ejemplo, habla muy mal sobre su jefe, está quejándose con una actitud pecaminosa, y tú estás escuchando eso y piensas, bueno, lo que dice no está bien, pero bueno, tiene un momento difícil, así que me caigo, no voy a decir nada. Y dejas a ese hermano, esa hermana, contar toda esa historia, y salta un pecado del otro y dicen, bueno, quiero tener compasión con ese hermano, esa hermana, y no dices nada. Eso no está bien. Y hoy queremos ver los dos primeros versículos de Primera de Pedro. Así que si tenéis vuestras Biblias a mano, me gustaría que abréis Primera de Pedro, y aprendemos que Dios nos ha elegido para la salvación y la obediencia. Y escuchar que tenemos la salvación es asegurada, que Dios nos ha elegido para la salvación,
Eso nos gusta, no nos cuesta escuchar eso. Pero, ¿qué pasa con el llamado a la obediencia? Vamos a leer los primeros 2 versículos de la carta de Primera de Pedro. Dice el texto: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro escribe a los creyentes que estaban dispersos en las regiones del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Leímos aquí. Estaban dispersos ahí, no por voluntad propia, sino porque eran víctimas de la persecución que se extendía desde Roma a todo el imperio romano. Y esas zonas que se encuentran ahora en la actual Turquía formaban entonces parte del imperio romano. Y así que al menos una gran parte de los receptores eran refugiados que habían huido a esas zonas por su fe. Sin embargo, como se desprende a la carta, no estaban realmente libres de ataques en su nueva patria a causa de su fe, sino que seguían siendo acosados. Si observamos toda la carta, queda claro que Pedro está escribiendo aquí a sus hermanos y hermanas de forma pastoral. Quiere animarles a no perder la esperanza en todas las circunstancias, incluso en las más duras y difíciles. Pedro dirige la mirada de sus hermanos hacia su salvación y quiere reforzar su confianza en Dios. Mirando el ejemplo de Jesús, deben ganar fuerza para crecer en la fe y compartir la buena noticia a pesar de la oposición. Eso es lo que hace a lo largo de la carta. Lo que sigue ahora es una muestra de la identidad de sus destinatarios. Les muestra quiénes son en Cristo o qué han recibido en Él. ¿Y por qué empieza con la muestra de su identidad y su llamado? Porque Pedro es un experto en consejería bíblica. Como ya he mencionado, observamos brevemente lo que hace Pedro a lo largo de la carta. Empieza aquí en los primeros 2 versículos, sobre todo en el segundo, a mostrarles quiénes son, es decir, su identidad. Aquí tenemos unos hermanos que sufren persecución y la pregunta es, si tú tienes que escribir en una carta a tus hermanos perseguidos, ¿qué les escribes? Les quieres animar, claro, pero no solo animar, sino apoyarles en su andar con Cristo. Y lo que hace es, primero, les muestra su identidad, es decir, quiénes son, porque eso sirve como un fundamento, sabiendo quiénes son en Cristo. Después, a partir del versículo 3 a 12, les pone su mirada a la eternidad, a lo que les espera, la herencia. Y así que les da un fundamento donde pueden estar de pie. Después toma su cabeza, sus ojos y les pone arriba a la eternidad. Y después, a partir del versículo 12, en la carta, les está exhortando cómo deben vivir su vida en esas circunstancias, dejando claro que las circunstancias no cambian el llamado. Y esa carta es mostrándoles a Jesús como Él estaba sufriendo, pero siguiendo su llamado y cómo actúa Él en las situaciones más duras. Empezamos con lo que leemos, bueno, la última palabra en el versículo 1 y después en el 2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. En el texto del sermón de hoy, la descripción de los destinatarios es un poco más detallada. Comienza por dejarles claro
elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Y aunque en esa congregación el significado de la elección debería estar muy claro para la mayoría, no voy a dejar de entrar en esa preciosa verdad. Como se mencionó al principio, los destinatarios estaban en persecuciones y pruebas. Fueron desafiados y algunos ciertamente se desanimaron. En este contexto, Pedro comienza su carta pastoral con esta importante verdad. Se dirige a sus queridos hermanos y hermanas diciendo: tú has sido elegido por Dios mismo, elegido según su previo conocimiento, has sido elegido entre una multitud de personas. También les explica para qué han sido elegidos y cómo afecta a sus vidas. La descripción que hace Pedro de la verdad en aquel entonces, todavía indiscutible, está muy comprimido, pero presenta la acción salvadora de la Trinidad en su totalidad. Es como una versión abreviada de Efesios 1, 13 a 14. Seguimos el orden dado por Pedro y observamos primero la acción del Padre antes de mirar el papel del Espíritu Santo y de Jesús en la salvación. Con la acción del Padre comienza la salvación de cada uno. La salvación de cada creyente entre nosotros comenzó con el acto deliberado de Dios cuando nos eligió según su voluntad. Nuestra salvación no es nuestro mérito, ni el de nuestros familiares o amigos. Es solo la gracia de Dios. La descripción de la verdad fundamental y gloriosa de nuestra elección se encuentra en toda la Escritura. Pero antes de que veamos otros pasajes muy hermosos de los libros de la Biblia, para una mejor comprensión, quedémonos por ahora en Primera de Pedro, y en el capítulo 2 leemos los versículos 9 a 10. Primera de Pedro 2, 9 a 10. Dice: pero vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Podemos suponer que entre los destinatarios había tanto judíos como gentiles. Por las imágenes que utiliza Pedro a lo largo de la carta, podemos ver que da por sentado que conocen bien el Antiguo Testamento y la historia de Israel, del pueblo de Israel. Y esto, y el hecho de que Pedro era principalmente un apóstol para los judíos, sugiere que aquí también está escribiendo a judíos. Pero la descripción que leemos en ese párrafo de que antes no eran un pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios, y pasajes como el capítulo 4, el versículo 4, donde dice: y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, que sugiere una vida gentil antes de la conversión, muestra que también había gentiles entre los destinatarios. Además de las calificaciones de generación elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo para poseer, que, como he dicho, recuerda mucho a las calificaciones del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. También vemos el hecho de que Dios llamó a los creyentes de las tinieblas a su maravillosa luz. Y para mí no hay imagen más adecuada que la que se utiliza aquí para entender que un ser humano nunca podría acercarse a Dios sin su acto de elección. Todos vivíamos en la oscuridad, y de esa oscuridad Dios nos salvó. Dios es luz. Él es 100% santo, 100% puro y sin pecado. El hombre es un pecador desde el nacimiento y por lo tanto está en la oscuridad. Es imposible salir de esa oscuridad por nosotros mismos, porque los seres humanos no estamos rodeados de pecado oscuro, sino que está pegado al corazón de cada uno desde su nacimiento. Cuando quieres huir del pecado, no puedes huir más lejos porque está pegado a tu corazón.
Y como el hombre pecador es la propia oscuridad, no puede acercarse a Dios. Ninguno de nosotros lo puede por sí mismo. Pensemos en la siguiente imagen. Tenemos dos habitaciones. Una habitación llena de luz, como si el propio sol estuviera en esa habitación. No hay ningún rincón oscuro en esa habitación. Al otro lado, tenemos una habitación en la que está terriblemente oscuro. No hay ni una chispa ni un parpadeo. Ahora, abrimos la puerta entre esas dos habitaciones. ¿Qué ocurre? Pues vemos algunas nubes oscuras moviéndose hacia la fuente de la luz. No, eso es imposible. No importa lo grande o pequeña que sea esa nube oscura, no puede moverse hacia la fuente de la luz. La única manera de que un espacio se convierta en luz es si la luz entra en ese espacio. No podemos traer la oscuridad a la luz. La luz tiene que entrar en la oscuridad. Y solo donde la luz brilla, se convierte en luz. Ninguno de nosotros puede acercarse a Dios porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, como dice en 1 Juan 1:5. Por mucho o poco que una persona haya pecado, no puede acercarse a Dios por sí misma. El único camino para ser salvo es Jesucristo. Y Él acepta a todos los que el Padre haya elegido en su gracia. Pedro era un fiel discípulo de Jesús y estaba muy familiarizado con sus palabras, porque se escuchaba de primera mano, estaba ahí. Y en Juan 6, 35 a 44, es un texto que, bueno, Pedro también lo ha escuchado y sabía muy bien lo que Jesús estaba enseñando. Abrimos Juan 6, 35 a 44. Ahí tenemos parte de una conversación de Jesús con judíos incrédulos en la que les explica, entre otras cosas, el acto de la elección de Dios. Leamos ahora ese texto, Juan 6, 35 a 44. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucité en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuráis entre vosotros. Y ahora, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede llegar a Dios por sí mismo, a menos que el Padre lo atraiga. Dios elige y actúa soberanamente en la vida del elegido por Él, para que escuche su palabra y alcance la vida eterna. Esto lo hace en su previo conocimiento, como leemos aquí. La descripción de que somos elegidos según el previo conocimiento de Dios, como lo leemos en nuestro texto, es utilizada por algunos para argumentar que la elección de Dios no es una elección de verdad. Dicen que en su omnisciencia, Él se limitó a prever unos cuantos miles de años y, por tanto, vio quién se convertiría a Él y quién no. Y en esta presciencia luego eligió a los que se
decidirían por él. Independientemente de que esta tesis ignora por completo el significado de la palabra elección, también despoja a Dios de su honor, ya que su soberanía ya no es el centro de atención, sino la decisión del hombre. La pregunta ahora es, ¿qué más se entiende por presciencia? Si no significa aquí que solo sabía lo que va a pasar. Bueno, la palabra griega prognosis, que Pedro utiliza aquí, puede significar básicamente lo siguiente: o una pura previsión, o un presentimiento, o una intención, o una acción planificadora y determinante. Cuando se trata de comprender mejor una palabra en el sentido de la Biblia, nos fijamos en los pasajes donde también se utiliza. Y en ese caso solo encontramos esa palabra en un versículo más. Y eso está en Hechos 2:23. Hechos 2:23. Y para entender un poco mejor el contexto, también leemos el versículo 22 y 24, es decir, Hechos 2:22 a 24. Y la palabra se encuentra en el versículo 23. Y aquí también es Pedro quien lo utiliza, algo interesante. Dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. En el sermón de Pedro en Pentecostés, lo que acabamos de leer, vemos que Jesús fue entregado según el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Pedro deja claro que fue la providencia de Dios la que entregó a Jesús. El significado de un conocimiento previo tiene poco sentido aquí. Dios previó la entrega de Jesús. Ninguno de nosotros pensaría seriamente que Dios entregó a Jesús porque sabía que de todos modos sería golpeado y asesinado en la cruz por la mano de impíos. No, no decidió entregar a Jesús porque supiera que le iban a quitar la vida de todos modos, sino porque tenía la intención de hacerlo. Del mismo modo, no nos eligió porque sabía que nos convertiríamos sí o sí, sino porque quiso que así fuera. Dios actúa de acuerdo con lo que pretende hacer. Nadie puede impedirlo. En Isaías, no tenéis que abrirlo, en Isaías 46, 9-10, encontramos una buena explicación del consejo soberano de Dios. Isaías 46, 9-10, leo el texto. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Bueno, eso lo deja bien claro. La elección de una persona es parte del consejo de Dios que Él ejecuta. Con esta verdad reconfortante y alentadora, Pedro comienza la descripción de sus destinatarios. Sois elegidos por Dios mismo según su providencia. Y el texto sigue, vuelvo a 1 de Pedro. El texto sigue diciendo, por la obra santificadora del Espíritu. Ahora vimos el papel del Padre en la salvación y ahora por la obra santificadora del Espíritu. Los destinatarios fueron elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, pero sin embargo, la elección no se limita solo a la conversión, no. Ocurre en la santificación del Espíritu.
Dios salva a sus hijos no solo del infierno, sino sobre todo hacia la eternidad. Es un padre amoroso que no solo saca a su hijo de la zanja y lo deja ahí en el suelo, sino que lo limpia y lo lleva a casa en sus brazos, fuera de la oscuridad y hacia la luz. La santificación comienza con la justificación, es decir, hemos sido declarados justos, inocentes ante Dios por medio de Jesús. Y a partir de ese día estamos en un proceso de purificación hasta la glorificación, hasta el día en que veamos a Jesús cara a cara. Bueno, no puedo esperar ese día, espero que vosotros igual. En esta tierra estamos en camino a la eternidad, a nuestro verdadero hogar. Y en ese camino estamos siendo santificados, cada vez más apartados para Dios y más parecidos a Él hasta que estemos ahí. Dios no nos ha salvado de las tinieblas de ese mundo para que sigamos viviendo en esas tinieblas del mundo. Su salvación incluye nuestra santificación. Para realizar y garantizar esa santificación, el Espíritu Santo vive en nosotros y no puede ocultar si el Espíritu Santo vive en nosotros o no. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede ocultar? Porque el Espíritu produce la santificación en nosotros, como nos dice aquí la palabra de Dios. La santificación a la que somos elegidos puede describirse bien con el término apartado para Dios. Ya no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a Dios. Y eso se debería ver en nuestro andar, en nuestra vida. Dios ha elegido a cada uno de los creyentes para que lo reconozcan ya aquí en la tierra y vivan en la fe en Él a través del perdón. Esta relación con Dios se caracteriza por la santificación del Espíritu. En 2 Tesalonicenses 2, 13 a 14, tenemos un pasaje paralelo a eso. 2 Tesalonicenses 2, 13 a 14, dice Pablo aquí, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué versículos más bonitos, ¿no? Somos elegidos para la salvación en la santificación del Espíritu. No explico aquí cómo ocurre la santificación. Todo creyente vive en esta lucha diaria por la voluntad de Dios y contra el pecado. Caminamos en el Espíritu cultivando nuestra relación con Dios. Y esta relación no solo se cultiva mirando su palabra por la mañana y orar, algo básico, lo que tenemos que hacer, porque dependemos totalmente de Él. Y aunque el tiempo diario con Dios es una parte esencial de nuestra relación con Él, hay algo más como cultivar esa relación y es caminar en el Espíritu, lo que significa sobre todo hacer lo que agrada a Dios. Comienza con la lectura de su palabra y continúa con ponerla en práctica. El Espíritu Santo que vive activamente en cada creyente tiene una preocupación por encima de todo y es obrar la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la preocupación del Espíritu Santo, obrar la voluntad de Dios en nosotros. El Espíritu se esfuerza para que seamos obedientes a Dios. Eso es su obra en nosotros. Si somos desobedientes a Dios, entristecemos al Espíritu. Pero si nos dejamos guiar por Él y hacemos lo que le agrada a Dios, vivimos según nuestro llamado. Tal como dice aquí en el texto, somos elegidos por Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Y nos concentraremos ahora en
parte de obediencia. Dios nos ha elegido y nos santifica a través del Espíritu Santo a una cualidad muy específica hacia Él, la obediencia. La obediencia no solo es una virtud para los creyentes más piadosos y más avanzados, no. La obediencia a la palabra de Dios es la característica de todo creyente. Ser obediente a Dios no es una opción. La cuestión de si somos o no obedientes a Dios como creyentes no debería ni siquiera existir en nuestras mentes. Lamentablemente, tenemos muchas veces esa evaluación, ¿no? Bueno, ¿sigo a Dios en ese asunto? ¿Le obedezco ahora o no? Pero ser obediente a Dios debería ser la característica esencial de un verdadero creyente. Pedro lo subraya no solo aquí, en la descripción inicial de sus destinatarios, sino también en los versículos 14 y 22 del primer capítulo. En el versículo 14 los llama hijos de la obediencia. Aquí se aclara aún más, no somos hijos de Dios que son libres de elegir si ser obedientes o desobedientes, es decir, pecamos o no pecamos. No es que tenemos esa opción, elegir. No, somos hijos obedientes. Punto. Nuestro empeño debe ser siempre estar a la altura de nuestro llamado, viviendo una vida de autoexamen diario y el correspondiente arrepentimiento cuando desobedecemos. Como creyentes, no nos queda la opción de vivir como uno quiera. Aquellos cuyas vidas se caracterizan por la desobediencia a la palabra de Dios, sin ningún esfuerzo por cambiarla, no son hijos desobedientes o creyentes carnales, sino que no son hijos de Dios en absoluto. No estoy diciendo que un verdadero creyente nunca peca. Cuidado. No quiero decir que como creyentes vivimos una vida perfecta y nunca pecamos. Eso no nos enseña tampoco la palabra. Pero lo que sí nos enseña es que el creyente verdadero no es caracterizado por el pecado. Es decir, no vivimos en el pecado, sino pecamos, pero nos arrepentimos y crezcamos en la santificación. En el versículo 22 vemos cómo la verdadera obediencia se demuestra en la vida del creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, 22, dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor a los hermanos viene a través de la obediencia a la verdad. Conforme a 1 Juan 4:8, donde leemos, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Para conocer a Dios debemos leer su palabra y obedecerla. De la obediencia a la palabra de Dios surge entonces no solo el amor hacia tu hermano y hermana, sino también hacia los incrédulos e incluso hacia tu enemigo. Vivir el amor cristiano exige la obediencia a la palabra de Dios. Como vemos, la obediencia es la característica esencial del creyente. Y Pedro se lo recuerda a sus hermanos perseguidos. En el curso posterior de la carta veremos cómo les muestra en detalle lo que significa para cada uno en su situación ser obedientes a Dios. Y como decimos al principio, aquí tenemos creyentes perseguidos, tenemos hermanos que sufren y igual pensamos, pero Pedro, ¿no te ocurre otra cosa que decirles que deben ser obedientes? Están sufriendo y tú les estás exhortando que deben ser obedientes. Sí, ¿por qué? Porque sabe, sí, estáis sufriendo, pero eso no cambia vuestro llamado. Y sobre todo cuando sufrimos, somos tentados a pecar, porque tenemos autocompasión y dicen, bueno, ya, ya estoy sufriendo en eso y no puedo esforzarme a leer la palabra, a orar y todo eso, solo quiero, no sé, quiero lo que me da la gana.
Pero Pedro sabe de ese peligro y por eso les está llamando y les está recordando de su llamado, que deben ser obedientes, porque las circunstancias no cambian nuestro llamado. Y esta obediencia a la que estamos llamados fue ejemplificada por Jesús mismo. Y también podemos saber que en cualquier momento podemos acudir a Dios en busca de ayuda, que es quien provoca la obediencia en nosotros. Y cuando estamos más cerca de Él, caminamos en obediencia. Vimos cómo obra el Dios Padre, vimos cómo obra el Espíritu Santo en nuestra santificación para obedecer a Jesucristo, y ahora vemos que también dice, y ser rociados con su sangre. Somos elegidos por Dios Padre según su providencia en la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. ¿Qué quiere decir exactamente Pedro con ser elegido para ser rociado con la sangre de Jesucristo? Igual nos parece un poco extraño. Lo primero en lo que pensamos igual es nuestra salvación por la muerte de Jesús en la cruz. Y eso no está mal. Ciertamente es lo que quiere decir aquí. Nuestra elección no tendría efecto sin la muerte de Jesús en la cruz. Pero Pedro también lo subraya en su carta, en los versículos 19 a 20, por ejemplo. Pero hay otro aspecto que Pedro quiere destacar aquí. Pedro pinta ante nuestros ojos el cuadro de ser rociado con la sangre de Cristo. Y aquí ciertamente estaba pensando en el evento que ha pasado en Éxodo 24 con el pueblo de Israel. Éxodo 24, los versículos 3 a 8. Leo el texto. Éxodo 24, 3 a 8. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Cuando el pueblo de Israel fue rociado con la sangre, selló su promesa de obediencia. Así que hicieron un pacto. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, con la sangre de Jesús. Como sabemos, en el caso de Israel, esta promesa de obediencia no duró mucho. Sería igual que nosotros. No cumplimos nuestra promesa de ser obedientes a Dios por nosotros mismos. Como ya hemos dicho, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, cuya tarea es guiarnos a la obediencia. Así que la muerte de Jesucristo tiene dos aspectos importantes para nosotros. En primer lugar, su sangre nos salva si confiamos en ella, ya que nos limpia de nuestros pecados. Y en segundo lugar, la fe en la sangre derramada de Cristo hace que el creyente entre en un pacto, porque con ello promete obedecer al Señor y su palabra, teniendo claro que depende totalmente de Dios. Todo creyente ha sido rociado con la sangre de Cristo en un sentido espiritual. Como ya se ha dicho, Dios no solo nos ha salvado de las tinieblas, sino en primer lugar hacia la luz. A través de la obediencia vivida, somos limpiados en el camino hacia la gloria eterna. La obediencia a Dios es un privilegio.
Es algo bueno. Él nos ha llamado a ser obedientes y nos capacita. Y es un privilegio. Necesitamos creer en la confianza, en la gracia de Dios para que le obedezcamos con gusto y disfrutemos haciendo su voluntad, porque es lo mejor que podemos hacer. Y no crees en mí, no es porque yo lo digo, cree en Dios, que no hay nada más hermoso que vivir tu llamamiento. Todo lo demás es una mentira que no durará mucho. Bueno, Pedro concluye su saludo, muy parecido como también lo hace Pablo de vez en cuando en las cartas, dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro concluye su saludo con el cariñoso deseo de que la gracia y la paz sean cada vez más abundantes para sus hermanos. Nosotros como creyentes ya hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra salvación y la paz con Dios desde entonces. Sin embargo, necesitamos esa gracia una y otra vez. Cada día necesitamos la gracia de Dios. Dependemos de su gracia porque nos da fuerza para vivir la vida cristiana y estar en paz con Dios. La paz de Dios es la mayor paz que podemos tener en esta tierra. Su paz es la fuente de la verdadera paz interpersonal. Solo quien vive en absoluta paz con Dios puede vivir en verdadera paz con su prójimo. Es algo hermoso experimentar la gracia de Dios y su paz. Pedro lo sabe por experiencia propia y desea lo mismo para sus hermanos perseguidos. Concluimos. Como Dios nos ha salvado soberanamente, así nos mantiene soberanamente con Él. El hecho de que Dios nos haya salvado y esté obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo para que podamos vivir para su gloria debería darnos fuerza y esperanza. Las circunstancias que tenemos que cambian la vida y los desafíos pueden llegar, pero no cambian nuestro llamamiento. Dios nos ha apartado para Él. Podemos y debemos vivir en obediencia a Él, sin importar lo que estemos pasando o cómo nos vaya. Así que no tenemos más remedio de que vivir este privilegio. Somos libres de la esclavitud del pecado porque Dios nos ha salvado de esa esclavitud. Me gusta concluir con una cita de John MacArthur que escribe lo siguiente sobre esos dos versículos. Escribe, en conclusión, la doctrina de la elección es un poderoso estímulo para la vida santa. Los creyentes conocen a Dios y han sido apartados por su amor hacia ellos. Esto les da una motivación especialmente poderosa para vivir para la gloria de Dios. Amén. César, no,